Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar con el desarrollo de las patologías esofágicas. Para una mayor organización lo dividí en dos PowerPoint. Uno que vamos a comenzar ahora, que es el de reflujo gastroesofágico. Y en otro PowerPoint van a encontrar el tema disfagia. Bueno, para comenzar hoy vamos a dar unos breves conceptos de la enfermedad, aunque esto está mejor desarrollado por el doctor Basile, pero como para introducir a la clase y luego poder empezar a hablar de lo que nos compete a nosotros como licenciados en nutrición, que es la terapéutica nutricional, repasar un poco los conceptos de la enfermedad. Puede definirse la enfermedad por reflujo gastroesofágico como el paso del contenido gástrico al esófago, capaz de producir síntomas y alteraciones inflamatorias del esófago y o complicaciones esofágicas o extraesofágicas. Es una enfermedad de carácter crónico y presenta periodos de remisión intermitente. Con respecto a la clínica o a las manifestaciones que puede llegar a presentar el paciente, van desde la pirosis, regurgitación, dolor epigástrico, alteraciones del sueño y dolor de pecho. Los síntomas de alarma que podemos encontrar es desde una disfagia hasta vómitos persistentes, una hemorragia gastrointestinal. En cuanto a parámetros bioquímicos de laboratorio podemos observar anemias. Al examen físico podemos observar un paciente deteriorado con algo de pérdida de peso y también una tumoración epigástrica palpable como síntomas de alarma. Es importante un diagnóstico y saber que una terapia nutricional incorrecta de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sea en la fase aguda o crónica, pueden cambiar la historia natural de la misma y condicionar la aparición de complicaciones mucho más graves como una estenosis esofágica, úlcera o esófago de Barrett. Hablando un poco de los factores de riesgo para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en lo que nos compete, que es la alimentación y cambios en el estilo de vida, podemos citar un aumento de peso, ya que se sabe que un elevado índice de masa corporal va a estar asociado a mayor riesgo de esta enfermedad. Por otro lado, con respecto a los nutrientes, el consumo de grasas elevado estaría relacionado también con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico y a su vez esofagitis erosiva. Después, con respecto a las bebidas carbonatadas, también se presentan como un factor de riesgo por generar acidez estomacal. Con respecto al papel del café, y yo ahí les puse con signos de interrogación, el café, la cafeína, porque en realidad no hay evidencia científica o no está del todo claro el papel que jugaría el café en esta enfermedad. Lo que sí se sabe que el café puede aumentar la acidez estomacal en algunos pacientes, el mecanismo es desconocido y tal vez no se debería tanto al café en sí, sino más bien al papel de la cafeína. Por un lado, con el tabaco y el alcohol pasa algo similar, no están claros los mecanismos, pero sí se sabe que están relacionados ambos con un mayor riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico por estar asociado con la progresión de la malignidad esofágica. Y por último, cité el chicle, ¿sí? Por la relación que existe en aumentar la secreción de la saliva y por lo tanto también se podría tomar como un factor de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recuerden también que al masticar chicle estamos fomentando lo que sería la aerofagia, que es la entrada de aire por la boca, lo cual también es perjudicial para los síntomas de esta enfermedad. Bueno, para entrar en el tratamiento, si citamos las medidas higiénico-dietéticas que son muy características de esta enfermedad, nos vamos a encontrar con que una dieta saludable está en una primera plana y además evitar o utilizar con moderación todos aquellos alimentos o bien actividades que vayan a desencadenar los síntomas. Por otro lado,
repasando un poco lo que decíamos del contenido graso, es importante que el paciente evite la ingesta de estos alimentos y ni hablar, ante todo lo que sería la cena o la comida que haga por la noche, que quede tal vez algo espaciada de su reposo, 2 o 3 horas por lo menos. Recuerden que las grasas jugarían un rol importante en el retardo del vaciamiento gástrico y en la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Con respecto a otra medida que es muy conocida, que tal vez la han escuchado, que es la elevación de la cabecera de la cama. La elevación de la cabecera de la cama en realidad está aconsejada en estos pacientes porque reduciría significativamente la exposición ácida y los síntomas nocturnos que presentan estos pacientes. Básicamente yo ahí cité algunos conceptos como disminuye el porcentaje de tiempo a pH menor a 4, el reflujo proximal, favorece el aclaramiento del material refluido ya sea ácido o no ácido y a su vez mejoraría en el 65% de los pacientes las alteraciones que presentan en el sueño. Bueno, con respecto a otras medidas que habíamos citado como factor de riesgo, respecto del control del peso y el índice de masa corporal, hay numerosos estudios y autores que demuestran la correlación que existe entre la obesidad y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A su vez, demuestran la relación que hay de la obesidad con una mayor frecuencia en los síntomas, con un aumento de la exposición esofágica al ácido y una mayor prevalencia de esofagitis erosiva, como la mayor posibilidad que tienen estos pacientes de desarrollar adenocarcinoma de esófago. Los factores que intervienen en el aumento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que están relacionados con la obesidad son ante todo la grasa abdominal, más que la obesidad en general, ¿no? Por otro lado, saber que en la obesidad está disminuida la adiponectina, que jugaría un papel antiinflamatorio, y está aumentada la leptina, que de manera contraria tendría un papel proinflamatorio. Bueno, además, las proteínas que intervienen en toda la inflamación, que son proinflamatorias, que son las citoquinas, están aumentadas y también hay un aumento de estrógenos segregados por el tejido adiposo. Bueno, básicamente, como para empezar a acercarnos un poco a las recomendaciones, ¿sí?, de los organismos internacionales. Las primeras recomendaciones que se dan son respecto a las comidas y juegan un papel, como ven, importante el tema de las grasas, evitar comidas copiosas, ricas en grasas. Con esto no significa que nosotros tengamos que hacer una reducción del contenido de grasa, de ese 30% que ponemos en la fórmula sintética, sino más bien hacer una buena selección de las mismas. Evitar ingerir alimentos. Acá lo citan 3-4 horas antes, me parece que es bastante complicado luego de llevar a la práctica, ¿no? Piensen en pacientes que tienen horarios laborales y demás, pero sí 2 o 3 horas, si fuese posible, es una buena medida. Evitar fumar, evitar bebidas alcohólicas, evitar alimentos y bebidas que contengan cafeína. ¿Sí? Recuerden, ante todo, no tanto el café en sí, sino el papel que cobra la cafeína, aunque no esté todavía del todo claro. Mantenerse erguidos, saben que la ley de gravedad favorece la digestión, por lo tanto, en estos pacientes, acostarse, ni bien terminan de comer, no sería lo ideal, lo mismo que una actividad física vigorosa inmediatamente después de comer. Evitar el uso de prendas ajustadas, ante todo cuando están realizando el acto alimentario o post acto. Tratar de consumir una dieta lo más sana y nutricionalmente completa, con una cantidad de fibra adecuada, porque a veces el hecho de presentar síntomas hace que estos pacientes hagan exclusiones alimentarias y después terminamos teniendo otro problema, que es la constipación. Evitar alimentos ácidos y muy especiados y adelgazar en caso de que el paciente presente un estado nutricional por exceso.
Bueno, con respecto a los objetivos, recuerden que si entramos un poco en el desarrollo del caso clínico, podemos evaluar al paciente con un índice de masa corporal para los fines prácticos, ¿no? Ustedes de manera presencial con el paciente de carne y hueso van a hacerle una gran valoración nutricional, pero en este caso habíamos hablado de un primer paso para un índice de masa corporal, después podíamos plantearnos un peso ideal y ahí venían los objetivos y las estrategias. En este paciente el objetivo por lo general tiende a ser disminuir el peso corporal si el paciente presenta sobrepeso, si no va a ser mantener el peso corporal dentro de los parámetros normales. La segunda medida la podemos pensar desde el lado de la dietoterapia, a que esto que nosotros hacemos contribuya a disminuir la exposición del esófago al contenido gástrico y la estimulación de la secreción ácida. Y también puede ser una segunda medida o un tercer objetivo, mejor dicho, que la dietoterapia y la selección de alimentos que nosotros desarrollemos evite el retardo del vaciamiento gástrico. Con respecto a las estrategias, el plan de alimentación va a ser un plan adecuado gástrico, no propiamente dicho, sino para enfermedad por reflujo gastroesofágico, que lo vamos a ir detallando ahora. Y sí, les cito lo que ha salido en los últimos años, que se habla de una dieta reducida en FODMAPs. Ahora les puse unos asteriscos porque vamos a desarrollar bien un poquito o charlar un poquito de esta dieta. Y por último, bueno, medidas higiénico-dietéticas que ustedes sugieran a estos pacientes. Bueno, antes de tal vez desarrollar la dieta FODMAPs, ¿la alimentación puede contribuir al desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Qué creen ustedes? Un poco ya nos adelantamos con el tema de las medidas que veníamos dando y de los factores de riesgo y veíamos qué papel jugaba cada factor. La realidad es que los componentes de la alimentación sí pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Como dije, nuevamente las grasas tienen efectos sobre la frecuencia de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las especias hablan de una pobre evidencia científica en realidad. No está del todo claro que determinado picante puede llegar a exacerbar los síntomas. Sí, lo que hablan es de tal vez un papel de estas especias en una comida específica en general y no tanto de una acción individual de estos condimentos. Las bebidas carbonatadas y ácidas incrementan el número de relajaciones transitorias del esfínter y reducen la presión, ¿sí? Por lo tanto, también estarían desaconsejadas. Los cítricos y los jugos, porque tienden a producir reflujo por el contenido ácido. Sepan que va esa estimulación directa de los receptores de ácido en la mucosa esofágica. Las comidas copiosas, voluminosas, pesadas, ¿sí? Porque justamente al generar distensión aumentan el número de relajaciones transitorias también. Bueno, del café y del alcohol ya hablamos, pero también están como primeros agentes para el desarrollo de la enfermedad. Bueno, entonces recuerden, la reducción o la eliminación de los alimentos agravantes, estos que citamos, van a mejorar los síntomas. Pero no es necesario eliminar los alimentos que no afecten a los síntomas. Por esto es muy importante charlar mucho con el paciente y ir viendo cuáles son sus tolerancias individuales, tratar de personalizar lo máximo posible el plan alimentario, para que la selección no sea totalmente acotada por medidas generales, ¿sí? Sino que en muchos pacientes un determinado alimento que nosotros lo podemos tener como factor de riesgo puede no generarle a ese paciente los síntomas. Entonces, no excluir alimentos por excluir, ¿sí? Por otro lado, tener en cuenta dos conceptos, la composición de las comidas y el comportamiento alimentario. La composición de las comidas, recuerden esto que les decía con respecto a las especias o a los condimentos. Los efectos de las comidas y las bebidas en la enfermedad por reflujo están relacionados a la composición general de nutrientes y no a la individual, ¿sí? En una comida en sí, el papel de ese alimento en la comida en general. Entonces,
tener cuidado con eso. Y después también el tema del comportamiento alimentario, que no solo es lo que el paciente come, sino también cómo y cuándo comió para que le pueda afectar a la enfermedad. Por lo tanto, la velocidad de comer tiene efectos súper importantes en la función gástrica. Tal vez una comida que se comió en 5 minutos presenta síntomas porque lo consumió en 5 minutos y esa misma comida, tal vez tomándose un poco más de tiempo para el consumo, no presenta los mismos síntomas. Bueno, un poco para charlar de lo que era la dieta reducida en FODMAPs por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, tal vez lo han visto en otras asignaturas. Básicamente esta dieta, en realidad es original de Australia. La sigla responde a un concepto en inglés, pero traducido son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, polialcoholes fermentables. Eso es lo que significa la sigla FODMAP. Es una dieta que, como les decía, se originó en Australia y hablan de que la razón de la generación de los síntomas tras la ingesta de una dieta de este tipo o con presencia de estas sustancias generaría una respuesta del sistema nervioso entérico a la distensión luminal. Hay carbohidratos no digeribles y fermentados por la microbiota intestinal, así como también los ácidos grasos de cadena corta provenientes de la fermentación colónica, podrían influir en la regulación de la motilidad gástrica y de la función del esfínter esofágico inferior. Por eso, pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, sabemos que el plan alimentario es la primera línea de tratamiento y que una dieta restringida en estos hidratos de carbono fermentables, como la dieta reducida en FODMAPs, podría ayudar a reducir los síntomas de la enfermedad. Bueno, a los fines prácticos podíamos calcular en esta patología, utilizar el método de ADA o método práctico para calcular el valor calórico total. La fórmula sintética puede ser prácticamente normal. Haciendo tanto buena selección de hidratos de carbono como de grasas, podemos utilizar una fórmula normal. Los caracteres físicos y químicos, el volumen va a estar disminuido porque estamos tratando de aumentar el fraccionamiento. Con respecto a la consistencia, vamos a tratar de buscar alimentos que sean de fácil disgregación gástrica para evitar el retardo en el vaciamiento. Con respecto a los residuos, en una primera instancia vamos a utilizar residuos disminuidos, hemicelulosa modificada por cocción y subdivisión, pero a medida que conocemos a ese paciente o podemos ir viendo qué alimentos tolera y qué no, también se puede pensar en una celulosa cruda. La temperatura templada, ante todo, se refiere a evitar temperaturas extremas que irriten más la mucosa esofágica. Y con respecto al sabor y aroma, se trata de no dar preparaciones tan condimentadas, por esto que decíamos, sino más bien buscar sabores suaves, moderados, no tan estimulantes. Y con respecto a las purinas, de hipoanormopurínico. Bueno, entonces, para un poco llegar a una conclusión, es importantísimo en este paciente, en una primera instancia, no pensar tanto en la cantidad de nutrientes que le vamos a dar, sino más bien empezar a pensar en la calidad de la dieta que le estoy dando, de manera tal de no excluirle una gran lista de alimentos cuando tal vez, si no presenta sintomatologías, se los podemos dar, se los podemos indicar. Es importante realizar una historia nutricional y de hábitos de ese paciente. Y por supuesto que los alimentos que no tolere, sí hacerle una restricción en el plan alimentario. Recuerden en el plan tener esto en claro de las comidas frecuentes, de poco volumen, ¿sí? Que podamos excluir los alimentos que pueden causar síntomas, que el paciente trate de no acostarse hasta pasadas las 2 o 3 horas de la ingesta, que eleve la cabecera de la cama, que evite los estados de malnutrición por sobrepeso u obesidad,
Y siempre recordar que la selección tratar de hacerla lo más completa posible dentro de esos alimentos que el paciente tolera y no le generan síntomas. Acá les cito un poco la bibliografía que utilicé para el armado de la clase. Cualquier cosa tienen a disposición también este material. Y vamos a presentar el caso clínico para que puedan ir practicando. Es una paciente de sexo femenino, de peso habitual 64 kilos, que perdió peso y hoy nos presentamos con un peso de 58 y una talla de 1,65 m. Recuerden, esta paciente es la misma que había citado en el caso clínico 1, para darle un poco de continuidad. Es una paciente que recuerdan que no tenía patología y que de repente hace 3 meses atrás empieza con una pirosis, regurgitación, con síntomas característicos de la enfermedad. Recuerdan también que ella tenía un peso actual de 64 kilos. Hoy presentamos el caso con 58 kilos. Refieren la consulta a su médico pérdida de peso también. Por eso el médico, después de estudios y una evaluación pertinente, diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico, la deriva a la interconsulta con nutrición para realizar tratamiento. Las consignas son que realicen un caso clínico completo, tal cual desarrollamos en la clase primera. Nada más que tengan en cuenta que vamos a calcular un peso ideal con un IMC de 22, a diferencia de la clase pasada que lo habíamos planteado con 23. Y la segunda pregunta es que puedan describir algunas medidas higiénico-dietéticas que ustedes le sugerirían a esta paciente en consultorio. Bueno, nos encontramos luego con la clase de disfagia. Damos por finalizada esta clase de enfermedad por reflujo gastroesofágico.